Listo. Bueno, bienvenidos a nuestro séptimo capítulo de nuestro podcast que ha ido creciendo maravillosamente entre tintas y sueños. Hoy tenemos un invitado súper especial, muy famoso en internet, no mentiras, muy famoso en Instagram por una reseña que a mí me gustó un montón, pero que generó las polémicas más grandes que he visto en el mundo de la ciencia ficción. Tenemos con nosotros a Sebastián Izaza, si no lo conocen, tiene un perfil en Instagram y en TikTok maravilloso de literatura, de cosas varias. Entonces, preséntate tú, que tu perfil a mí me encanta. Ay, bueno, pues muchas gracias, Mariana, por invitarme a este espacio que yo sé que has construido con mucho amor y mucha dedicación. En efecto, mi nombre es Sebastián, soy creador digital, pero también soy profesor, pero también soy escritor, y como todos en el mundo de las artes, pues hago lo que sea necesario para poder sobrevivir en el mundo de la precarización del capitalismo. Em, pero me siento muy feliz de estar aquí y compartir mi experiencia del mundo de las redes contigo. Ay, bueno, no, muchas gracias por aceptar esta maravillosa invitación. La primera pregunta que te tengo, porque es algo que yo creo que todo el que comienza a hacer contenido para libros se pregunta, es bueno, ¿y cómo empezó este mundo de ser booktoker, ser instagramer de libros y hacer creación de contenidos precisamente de literatura? Bueno, pues yo soy literato de formación, yo estudié literatura, después hice una maestría en literatura, así que soy literato, mega literato. Y yo venía de este mundo de la academia un poco muy riguroso, con unos estándares y un nivel de producción académico y de conocimiento muy específico. Y yo quería tomarme un descanso del mundo de la academia y entonces, después de haber enseñado, después de haber estado dando clases, comencé a trabajar como community manager y periodista de organizaciones no gubernamentales. Em, Porque yo había tenido una pequeña experiencia en la universidad, en el consejo estudiantil, y eso me ayudó como a transitar a ese mundo, y ahí aprendí muchas cosas del funcionamiento del marketing digital, de la creación de contenido digital, que me enriquecieron. Y como que probé más o menos en qué consistía ese mundo, cómo funcionaba. Eh, digamos que a mi modo de ver hay una cosa en la creación de contenido digital y en pararse frente a una cámara que es muy parecido a pararse en un aula de clase a dar clase. Y es que estás ante un público, ante unas personas que a las que tienes que de alguna manera conseguir captar su atención, y más ahora que nuestro spam de atención es tan pequeño. Em, entonces, digamos que todos esos conocimientos, tanto los técnicos que adquirí en mi trabajo como los del día a día y de la experiencia como profesor, me sirvieron para decir en algún momento como ¿qué pasa si yo comienzo a hacer esto en las redes sociales? ¿No? Como si lo hacía para estas organizaciones, que al fin y al cabo pues tienen una agenda, tienen un discurso, algo, un mensaje que quieren posicionar. ¿Qué pasa si lo hago con lo que yo quiero decir y con lo que yo quiero contar? Y hubo una temporada en la que me quedé sin trabajo, o sea, sin nada. Tenía una cantidad de tiempo. Ahora estoy estudiando una maestría en escritura creativa, entonces tenía pues la obligación del estudio, pero además no tenía otras obligaciones. Entonces yo decía, ¿de dónde saco plata para poder vivir? Porque además en el mundo de la industria cultural y del arte,
Es un mundo donde hay muy pocas plazas de trabajo y en realidad el mundo, esa industria está tan precarizada que se ha recargado un poco la obligación en las personas artistas de buscar sus propios medios para subsistir. Hay un alto grado como de dependencia de la autogestión, de la autonomía, porque si no, eh, es imposible florecer en ese mundo. Entonces, con ese discurso de la autogestión, de la autonomía, yo dije, bueno, tengo que hacer algo, tengo que encontrar algún modo de sobrevivir. Y yo pienso que yo he visto que a la gente que hace redes sociales le va bien, o sea, en algún punto comienzan a devengar dinero de eso. em, y pues puede ser una alternativa, además que si algún día em, yo quiero publicar un libro o algo así, seguramente eso también servirá, porque pues también así funciona este mundo. Después tal vez podamos hablar un poco más de eso, pero dije, bueno, teniendo todo este tiempo, estos conocimientos, lo voy a hacer. Voy a pararme frente a la cámara y voy a hablar de lo que sé, como de la literatura, y voy a hablar de arte. Eh, digamos que ahí es el punto en el que yo me diferencio del mundo de los bookstagrammers y de los booktokers, porque hay gente que se especializa únicamente en hablar de libros. Y yo admiro de esa gente su nivel de lectura, como leen demasiado rápido para hacer reseñas infinitas de libros, unos libros además así gruesos. Yo no tengo ese nivel de rapidez de lectura, pero sí me interesaba hablar de arte y de literatura en general. Y yo creo que como ahí fue de donde comencé. Dije, voy a hablar de arte y de literatura. Primero empecé en TikTok, porque me parecía una red mucho más amable y además mucha gente de mi generación no tiene TikTok. Entonces es gente más joven. Em, entonces no me iban a ver mis amigos. Eso Eh, siempre es un pero cuando uno dice, bueno, voy a crear algo y uno es como, pero qué pena que se den cuenta de que uno está aquí parado frente a una cámara hablando como un bobo de XYZ. Sí, sobre todo que hay una mala fama de ser influencer, que es como eres un ser superficial, eres un ser que te la pasas metido en el celular. Y entonces, yo que soy un intelectual hoy de un snob, eso en mi medio parece ser una cosa que nos gusta mucho. em, y pues me da un poco de pudor, ¿no? El pudor de que la gente que te conoce te vea. Me daba mucho menos pudor que los desconocidos me vieran, porque al fin y al cabo son personas que no me van a ver todos los días, y que la imagen que tienen de mí no va a cambiar porque pues no la tienen, son desconocidos. em, y entonces por eso empecé allá en TikTok un poco a hacer contenido, un payaso, la verdad. O sea, al principio hacía muchos más chistes. Y eso me ayudó a comenzar a crecer en TikTok, y a hacer como una comunidad. em, Sobre todo porque tenía mucho miedo de fallar, ¿no? Si estos desconocidos me veían fallar, pues no pasa nada. Ahora, si las personas que te conocen te ven fallar, da mucho más pudor y más vergüenza. Y ya cuando yo tenía una comunidad en TikTok, creo que ya había llegado como a los 7.000 seguidores, una cosa así. Dije, bueno, al parecer sirvo para esto. Los números dicen eso. Entonces, voy a intentar en Instagram, que es donde ahí sí ya tenía toda la gente conocida, em, y más como gente de mi generación. Y, y puse mi primer video en Instagram en febrero. Me acuerdo mucho que lo puse. Mi primer video es acerca de los libros de autoayuda, porque en esa época salió el listado
de que los libros más vendidos en Colombia durante el año anterior habían sido autoayuda y superación personal, en fin. Y a mí me parecía importante hablar de eso, sobre todo no porque me molestara en sí que la gente leyera autoayuda, es decir, cada quien lee lo que puede y lo que quiere, pero sí me parecía importante hablar de eso, sobre todo por lo que esos libros han hecho dentro de la cultura. eh, y como esta idea del individualismo, del sujeto que es capaz de sanarse a sí mismo y que no necesita de otros para lograr el éxito. Entonces yo quería decir algo sobre eso. Hice un video así muy despreocupado y salió bien y le fue muy bien. Y de ahí en adelante me comprometí. Voy a hacer una publicación diaria. Y de ahí, desde ese momento hasta hoy, pues ha rendido sus frutos la constancia. Ya hoy tengo una comunidad en Instagram que ya va a llegar casi a los 15.000 y en TikTok ya casi a los 35.000. Entonces la constancia y hacer lo que yo quería decir de una manera bastante honesta ha sido lo que me ha funcionado a mí. Ay, no, genial, y genial que te hayas arriesgado porque es un paso difícil, o sea, cuando esta idea, por ejemplo, el podcast, yo dije como, bueno, listo, de una, y cuando yo dije, bueno, y si sale mal, o sea, me enloquecí, voy a hacer ahora un podcast, que aparte es de una editorial chiquita, me enloquecí, me terminé de enloquecer y dije, no, pues nada, no pierdo nada, y podcast de literatura no hay. O sea, vale la pena hablar de libros en otros espacios, sobre todo cuando no van en el Transmilenio, manejando, lavando la loza, o sea, que chévere ir aprendiendo y no solo escuchar como diversas historias o chismes. Entonces dije, como no, pues hagámosle y qué chévere que lo hayas hecho, porque tu contenido es muy bueno, o sea, es muy entretenido, es muy Gracias bueno. por las flores. No, en serio, yo llegué al perfil de Sebastián de una manera muy chistosa porque yo conocí al Sebastián, o sea, hace mucho tiempo ya lo conocía, tuvimos clases juntos y era aquel intelectual que hablaba y uno era como, oh, por Dios, es muy iluminado, qué vergüenza, voy a decir una estupidez. En efecto, uno decía una babosada frente a muchos semestres de conocimiento, pero es que hay muchas diferencias acá de conocimiento de generaciones y de enfoques, o sea cualquier tema de tragedia, de clásicos, del arte literal, Sebastián es el que, uno que, a él le gustaba la novela francesa. Pero yo llegué al perfil de Sebastián en Instagram por un video que fue bastante polémico y lo puso, yo no sé si alguien de la universidad o alguien más que yo conozco, que no es de la universidad, y puso tu video sobre Dune. Entonces Mm, yo me metí, yo dije como, ay, qué chévere, está creando contenido. Y vi como los números y dije como, wow, está creando contenido hace mucho. Y luego vi los comentarios y dije como, Dios mío, la gente y sus cosas con el autor y la gente y la gente. Y fue muy, muy peculiar porque el video es muy bueno. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Y si uno lo analiza desde el punto que lo analizaste, es muy lógico. Pero la gente estaba como, no, el autor dijo. Y yo, ay, ¿qué dirían nuestros profesores de esto que están diciendo? Traerían total. a Bart. No, pero buenísimo. Quiero preguntarte precisamente cómo te fue con esa, yo creo que fue tu primer video medio polémico de, de creación de contenido que llegó a no solo a decir como, wow, qué chévere, sino que la gente opinara diferente y que precisamente eso hace creer mucho en la comunidad, pero que uno a veces dice como, ¿cómo respondo? ¿Qué hago? ¿Qué enfrento? ¿Qué les digo? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué pasó con ese video? ¿Cómo nació también? Bueno, contexto para las personas que nos están escuchando. Es un video en el que hablo de Paul Atreides, que es el protagonista de Dune, y ahí
yo lo mezclo un poco con teoría clásica de la poética de Aristóteles y digo que ante los ojos de Aristóteles, Paul Atreides sería un héroe trágico y no un villano. Em, digamos que a mí se me ocurrió esa idea porque tengo unas amigas muñoñas también, como yo. Fuimos a ver Dune, nos encantó, y una de ellas particularmente que le encanta el cine, eh, y está como al día de lo que se está diciendo acerca de las películas, dijo, la gente está diciendo que Paul Atreides es un villano o un antihéroe. Y yo le respondí como, tienen como cero la razón, porque según Aristóteles, así, así. Em, para que la gente sepa el nivel de ñoñería que experimento en mi vida cotidiana, que traigo a Aristóteles a las conversaciones. Em, y entonces, como viendo que eso era un tema de conversación, sobre todo a raíz de la publicación de la película, dije, bueno, vamos a ver qué pasa si yo comparto esta opinión súper ñoña, em, citando a Aristóteles además, acerca de una película que es un producto de la cultura pop. Y eso me parecía a mí muy interesante, como utilizar la cultura pop para hablar de estas otras cosas ñoñas que usualmente no entran dentro de la cultura pop porque han sido como reservadas al espacio de la academia. Em, ¿Cómo ponemos estos temas y estos textos y estos autores clásicos a conversar con la cultura pop? Eh, y vi en eso una oportunidad para hacerlo. Y yo hice ese video eh, intencionalmente para crear el resquemor, como el roce. Em, Porque yo sabía que la actitud de las personas, sobre todo, cuando les están diciendo que algo que ellos creen no es así, siempre es a tratar de corregirte. Y eso es algo que he descubierto mucho ahora en redes sociales. Em, Cuando uno está diciendo algo contrario a lo que la gente tiene como en el sentido común, la actitud de la gente siempre va a ser a tratar de corregirte. Em, entonces hice el video, lo publiqué, no con mucha esperanza de que eso fuera a ser popular, porque igual estaba hablando Aristóteles. Y lo que pasó fue esto, esta respuesta de las personas diciendo, sí, sí, me parece que es correcto lo que estás diciendo, y luego esta cantidad de gente, de fanáticos de Dune y de la ciencia ficción, em, que decían que Frank Herbert mismo había dicho que él era el villano, y entonces este intento por corregir lo que yo estaba diciendo. eh, Esas interacciones, incluso las que son para corregirte, las redes sociales las leen como interacciones y por lo tanto interés de la gente y por lo tanto muestra más ese contenido. Y al descubrir que eso pasaba, comencé a ser polémico en mis siguientes videos, como a coger un gancho un poco que llamara la atención, que produjera ese impulso de tratar de decir que no era así, porque igual a mí lo que me interesa no es tener la razón. O sea, yo no soy tampoco, como nuestros profesores dirían, el haz de la interpretación, ¿no? Hay miles de interpretaciones de los textos y de la cultura y de las artes. Em, Ciertamente, los que dicen que Paul Atreides es un villano, pues pueden tener argumentos para decirlo, o sea, los tiene ese texto. Pero a mí lo que me interesaba era posicionar a estos autores, a Aristóteles, a esta conversación, y traerlo a colación y que por lo menos las personas que se lleven, que vean el video, se lleven algo de eso en la mente, como que Aristóteles decía que un héroe trágico es aquel que pasa de la fortuna al infortunio. Ya, eso para mí es suficiente y esa es una estrategia
de pedagogía clásica, como lo que vamos a hacer es tratar de endulzar y de excusar este conocimiento que puede ser duro, y vamos a envolverlo de algo más atractivo para que la gente eh, atrape ese conocimiento, y eso era lo que me interesaba a mí y lo que me interesa hacer. Igual el video, o sea, a mí que yo vi clases con nuestra querida y amada Andrea, que mil veces introdujo todo esto y por ella conocí todo lo que es un héroe trágico, yo lo vi y dije, tiene todo el sentido del mundo y en realidad a mí ya me habían invitado a ver Dune y yo decía como, pero la ciencia ficción a mí no me mata tanto. Y vi tu video y dije como, ahora sí lo quiero ver. O sea, quiero ver la película para entender por qué porque Sebastián está diciendo que es un héroe trágico. O sea, porque, y me la vi, literal, me obsesioné y busqué y me vi la primera y dije, como, tiene toda la razón. De acuerdo a todo lo que nos enseñó nuestra querida Andrea Lozano y todo su conocimiento en clásicos. Igual también leí todos los comentarios de que el autor decía y no sé qué. Y también me acordé tanto de cuando nos explicaban a nosotros que una cosa es la obra y otra el autor. Entonces, que no hay que juntarlo y me parecía muy chistoso porque uno sin conocer da por sentado todo lo que dice el autor. Entonces, a eso traigo también a colación, ya que hablamos de todo el mundo editorial, y es preguntarte tú cómo ves el fenómeno Mario Mendoza en Colombia, porque es bien peculiar, o sea, si no conocen y no saben, Mario Mendoza era un profesor de la Javeriana, que igual escribía, tenía su casa editorial un poco más pequeña, un día se cansó de ser profesor de la Javeriana, se fue a Planeta y les dijo, vengan, les vendo mis derechos, pero no enseño más, o sea, les escribo. Y ellos hicieron un trato comercial bien interesante, a Mario Mendoza pues él tiene un contrato, creo que es que tiene que sacar un bestseller como público general y uno público infantil, porque hace dos libros. Y ya, pero por ejemplo, Mario Mendoza, si no saben, no tiene ni una sola red social conocida, o sea, todo se lo maneja Planeta, todo, las fotos, las firmas de libros, promociones, todo. Entonces, ¿tú cómo ves ese fenómeno? Siendo tú precisamente creador de contenido y que me hablas de, bueno, y si quiero publicar un libro, crear una comunidad, ¿cómo ves eso si la comunidad de Mario se creó al revés? O sea, no lo conocían mucho y cuando Planeta lo cogió, de la nada explotó y todo el mundo conoció a Mario Mendoza y ahora tuvo una semana completa de firma de libros en la Filbo y era una fila infinita, o sea, era absurdo. Y un stand propio en Corferias. Em, el caso de Mario Mendoza me parece muy interesante, y ciertamente es un fenómeno muy peculiar. Em, yo quiero devolverme un poco a esta pregunta que hacías como de la figura del autor. Un autor es también un personaje, y eso, quien lo sabe, quien es consciente de eso, va a tener éxito en el mundo de la literatura, porque pues se trata de eso, no solamente de los personajes de los libros, sino también de la figura que escribe. Otro caso emblemático es el de J.K. Rowling, eh, que ella tiene esta colección que es Harry Potter, que se ha instalado en la cultura popular de una manera muy enorme, pero ella también como figura, como personaje, pues es polémica, y eso la ha ayudado a sobrevivir como figura autoral en el mundo, ¿no? No siendo devorada por Harry Potter. Em, entonces, cada quien, cada autor, decide cómo va a manejar ese personaje. Y en el caso de Mario Mendoza, a mí me parece que a él, que es un autor de misterio, de terror, de novela negra, le conviene mucho también ese personaje que no tiene redes sociales, ¿no? Que es como como un ser misterioso que va y escribe, y publica 2 libros al año. em, y solo aparece como en estos momentos de firmas multitudinarias, y le hacen montones de entrevistas y dice como lo que la gente quiere escuchar en realidad.
y es un... Entonces, cada quien maneja su figura de autor como bien bien se le acomode y sobre todo le convenga para su propia obra. Eh, Ciertamente, además, yo no sé qué pasó con Mario Mendoza. Yo creo que él le dio al chiste, y es que él escogió un género que siempre ha sido popular, el género detectivesco. Vende mucho. No por nada Agatha Christie es la autora más vendida. Sí, Em, entonces, yo creo que es una combinación de eso, una combinación también de un país en el que la violencia es un tema tan importante dentro de la literatura y dentro de la vida de las personas. Y como eso es parte del centro de las novelas de Mario Mendoza, pues eso ha calado mucho en la experiencia de muchas personas, y de muchos jóvenes, y eso atrapa. Y además está como a medio camino entre esa literatura que es más juvenil, más marquetera, más como el ideal de novela juvenil, y literatura de los intelectuales, ¿no? Él también es como una figura que está ahí como en la mitad. Y yo creo que eso también le dio un empujón, porque hubo un momento en el que decir leer a Mario Mendoza era como diferenciarse de la gente que leía novelas juveniles. Eso ha cambiado precisamente por el marketing y por la hiperproducción, em, pero, pero sí, es como un caso muy interesante, y eso también va a la fetichización de la figura del autor. Em, lo que dice un autor es muy importante, y era lo que decía esta gente, por ejemplo, en mis comentarios del video. Lo que dijo Frank Herbert eh, es lo más importante. Eh, y eso tiene unos ciertos peligros, y es que em, cuando la interpretación de alguien se convierte en ley, el texto se vuelve estéril porque no es democrático, no permite que la gente acceda a él y lo interprete como quiera, y de la manera que quiera, porque entonces están estas figuras sagradas que son los autores a los que hay que hacerles caso, no importa lo que yo piense. Y por eso la muerte del autor, y por eso Bacht, y después yo hice un video explicando eso, aprovechándome de los comentarios. em, y pues al final los autores pues también tienen que vivir y también están jugando el juego del capitalismo y de la supervivencia en el mundo, sobre todo en el mundo del arte, que cada vez se hace un mundo más pasajero, ¿no? Entonces ni siquiera los autores consagrados tienen asegurado el próximo libro, ¿no? Eh, y eso entonces hace que el nivel de consumo sea muchísimo más rápido, entonces hay que aprovechar los 15 minutos de fama muy famosos que tienes, y entonces, en ese mundo, al fin y al cabo van a seguir existiendo los lectores y las interpretaciones, y la libertad de la interpretación. eh, y digamos que el hecho de que cada uno de nosotros pueda decir algo sobre un libro es una forma de emanciparse frente a esa figura del autor, eh, y también de participar del mundo de la literatura. sí, 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 no, y buenísimo traerlo a colación porque también es cierto que uno como autor a veces escribe cosas que uno ni sabe de dónde vienen y luego la gente es como, no, es que eso lo puso en un momento de plenitud, no, puede ser una noche de locura, de insomnio, de no dormir, o sea, y literal el golpe creativo puede venir de tantas cosas. Yo sé de gente que se está bañando y es como, uff, qué idiota, ¿dónde la escribo? Y literal nace de la ducha y es algo absurdo.
sino que es cómo se juega con que la idea siga y la gente crea que es una idea maravillosa. O sea, yo quiero saber cuál es el truco de hábitos atómicos para llevar como 3 años entre los más vendidos. No, o sea, no entiendo y no entiendo cómo funciona un libro de autoayuda. Y aparte es el libro que recomiendan todos los psicólogos en sus primeras citas, como ya te lo leíste, y no, yo no entiendo cómo lleva tanto ahí cuando pues son cosas que uno dice como, pero Pues es un montón de variables, o sea, tiene algo de, o sea, el libro debe tener algo de, en sí mismo, todos esos libros exitosos tienen algo dentro de sí que apela a la gente y que le hace que le llegue. Pero también está todo este aparataje alrededor, que es el sistema que hace que eso funcione. Entonces, pues no en vano, todos los psicólogos lo recomiendan y eso hace que la gente lo compre más y eso hace que se posicione más arriba y que otros lo recomienden y así sucesivamente. Pero había algo que estabas diciendo sobre la figura del autor y de la idea como de que se te ocurran de la nada y de que uno no sabe ni siquiera qué está escribiendo cuando uno es un escritor. Y a mí me parece muy bello precisamente que uno sea un poco ignorante de su propio texto. No hay nada que me guste más que cuando me sorprende alguien que me lee y me dice, uy, no, es que hiciste esto otro y me hace pensar en esto otro y yo ni idea de eso. Pero eso está ahí en el texto y esa persona lo ve y descubre cosas en algo que yo hice que yo no tenía ni idea que estaban ahí. Y eso me parece hermoso. Me parece que es lo que hace que siga funcionando la literatura. Pues sí, como los lectores viviendo esos textos más allá de mí y de mi vida. Y eso es algo que hay que seguir peleando porque siga siendo así. Esa es la verdadera emancipación, la verdadera democracia. Cada quien es capaz de decir sobre un texto a partir de su propia vida. Y eso solo se logra cuando uno se emancipa de esas figuras de autoridad que no solamente los autores, sino también el comentarista, el reseñista, el académico, que es el que dice y sabe, y entonces como él dice y sabe, yo me quedo callado y no puedo opinar. Em, Esa es otra de las pulsiones por las que yo comencé a crear contenido, eh, porque a mí me parece que dentro de la academia hay sobre todo una veneración muy grande a las figuras de autoridad y como a los textos de los teóricos, ¿no? Y de los críticos y los profesores. Y es cierto que es muy importante el respeto, como sí, hay que tener un respeto por su conocimiento y por su experiencia, pero ellos son tan humanos como cualquiera. Eh, y entonces, em, cuando yo hablo en una cámara de lo que a mí me pareció ese libro y en lo que a mí me hizo pensar, no estoy pensando en qué van a decir esas figuras de autoridad, sino esto es lo que yo tengo para decir sobre ese texto y puede que esté bien y puede que esté mal, pero estoy aprovechando ese lugar en el mundo que tengo para decirlo, porque además la vida es solo una, otra frase cliché. Eh, eh, sí, o sea, en qué momento yo voy a ser una voz autorizada para decir cosas, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que tenga un doctorado? ¿Quién decide eso? Porque cuando tenga un doctorado sí soy una voz autorizada y ahora no? O cuando sea un académico respetado, no. Es decir, este es el momento de la vida en el que tengo que decir esto, pues lo digo. Eh, ah, sí, eso no, tenía para... y no, me parece genial porque precisamente a mí como autora, yo odio que le pongan, o sea, que me pongan cara. Y fue algo que yo dije, escucha, porque si no saben nuestro perfil, estamos haciendo también reseñas de algunos autores y contándoles como libros, pero cuando yo dije, es que yo no quiero que a la editorial le pongan cara, ni a mí me pongan cara, o sea, que el poemario, yo no quiero que le pongan cara,
fue muy duro porque dije como, o sea, sí quiero, pero no quiero, pero igual usar ese apoyo conjunto de la gente que te conoce es muy bueno, entonces fue como, pues nada, me voy a arriesgar, me voy a lanzar que lo vean y que lo hagan, sobre todo porque mi TikTok, que también empecé yo en TikTok, era un desorden. O sea, tenía puras canciones y puros trends de momento, mi TikTok más virales, el de Bienvenidos a muy, muy lejano, porque iba para la universidad y salí de la casa y dije como, ah, pues lo voy a grabar y como mi casa de la universidad queda a 2 buses, 2 Transmilenios y una caminada. Muy, muy lejano, de verdad. Sí, entonces aproveché y hice el TikTok y la gente fue como, uy, no, le sale más barato irse en avión. O sea, mi TikTok más viral es literalmente a la gente diciendo, ¿se imaginan que se le quede una cartelera? Y yo, ya me ha pasado. Nada que hacer. Me pasó con muchos trabajos y bendita sea la impresora de la biblioteca de la universidad, que con mi poquita dignidad me tocaba ir a mandarlo a imprimir otra vez, porque sí, muchas veces me pasó que se me quedaban cosas, pero sí, como que me parece muy chévere que hables de la democratización y de cómo uno como autor no tiene ni idea de qué escribe. O sea, yo me di cuenta cuando también hice un taller de poesía con Tania, que no voy a pronunciar su apellido porque es difícil y no lo quiero decir mal. Ani- Ay, gracias. Es que es difícil y yo nunca supe pronunciar su apellido. Eh, pero cuando tuve ese curso, yo escribía, o sea, literal, yo ponía poemas que escribía en el Transmilenio, en otra clase, como aburrida en la oficina del CEU. O sea, cualquier cosa que para mí no tenía significado y la gente lo leyera como, wow, no sé qué, una cosa, la otra, y yo, ok, si tú lo dices, yo te creo, porque si yo te venía de la nada. Y sí, y hay que desmitificar totalmente esa idea de la escritura como la genialidad que se hace desde esa inspiración de las musas. La vida de los escritores es muy mundana, o sea, es súper cotidiana, ciertamente a veces es muy aburrida, y del aburrimiento proviene como la imaginación, como ese pensar en otros mundos, otros seres, otros personajes, otros cuerpos que no soy yo, proviene precisamente de ese aburrimiento. Pero no quería dejar pasar algo que dijiste sobre poner la cara. Y esa es otra de las cosas que a mí me daba mucho miedo cuando comencé a crear contenido en redes sociales. Y es poner el cuerpo, poner la cara, poner el nombre. em, Porque pues da miedo. Yo que soy una persona, que soy una persona gay, em, he crecido con este miedo de que la gente sepa cosas de mí, porque la respuesta es la homofobia, ¿no? La discriminación, el maltrato, el insulto. Y con el paso del tiempo yo me he fortalecido mucho con respecto a eso. Em, y eso me ha dado también un poco el coraje de decir, ay, pues no importa lo que diga la gente en las redes sociales. Es decir, es un montón de gente que también tiene sus vidas, y encuentra en ese comentario una manera de ser importante. em, que lo haga. Pero sí da mucho susto, sobre todo cuando comienzas a recibir hate, ¿no? Cuando el odio comienza a llegar. Em, y el primer hate que me llegó a mí fue precisamente la homofobia. Eh, Decirme como, eres gay, y es como, sí soy, sí, o sea... No es un insulto, o sea, gracias, sí soy. Estás diciendo una verdad. Em, y entonces uno se comienza a imaginar unos escenarios en los que le comienzan a pasar cosas malas en la calle, ¿no? ¿Qué pasa si la gente me ve en la calle y ese comentario se traduce en violencia real? Eh, pero igual a veces las redes sociales, como son una plataforma en la que se puede ser anónimo también y no poner el cuerpo,
pues muchas de estas personas son capaces de ejercer violencia ahí, pero no en la vida real. Eh, y ya la recibo en la vida real. Entonces, eh, del otro lado está todo el amor, que también uno se encuentra al momento de dar el paso y comenzar a producir contenido. Y esa es quizá una de las cosas que me ha ayudado a continuar. Y es que yo he recibido una respuesta muy afectuosa de la gente. También como hay odio, esa es una minoría, hay una gran cantidad de amor y gente que dice como me encanta, como Mariana, a la que le agradezco mucho, que dice me encanta lo que estás haciendo, aprendí esta cosa que no sabía al escucharte, em, me leí este libro gracias a que tú lo recomendaste. em, Amigos que me han dicho, por ejemplo, yo que una amiga que enseña, es profesora de colegio, y me dijo un día, un estudiante quería hacer un proyecto y le mostré uno de tus videos y gracias a eso se le ocurrió una idea para hacer un video, para hacer su proyecto, perdón. Em, Otro que me dice, mi novia no leía jamás, pero gracias a que tú estás haciendo este contenido está súper pegada y le interesa como la literatura. Gente que me escribe de otros países diciendo, por ejemplo, el día que hice un video sobre San Jordi, una persona me escribió desde Barcelona a decirme, mira estas fotos, así es San Jordi. eh, y esa respuesta afectuosa y ese abrazo de la gente también es muy importante, también se siente. Eh, y entonces estos dos lados de poner la cara en el que encuentras el odio, pero también el afecto, también es una experiencia muy interesante y muy bella. Ay, no, qué lindo, en serio, todo eso. Porque sí, o sea, yo no solo lo pensaba como, pucha, qué miedo que a uno le vayan a comentar cosas feas, porque pues yo digo, como pues es, o sea, es un comentario, como de aquí a que me conozcan, como que nos veamos todos los días, pero sí siento que uno tiene que tener mucha resiliencia como emocional y mucha fortaleza, o sea, yo decidí, por ejemplo, fundar la editorial. Nació en la universidad, muchísimas gracias a Jerónimo Pizarro por su clase de edición. Su culpa de que a mí se me haya ocurrido esto, porque nos enseñó cómo hacer una editorial y a mí se me metió el bichito de quiero hacer una editorial. Pero mi último semestre en la universidad fue muy duro, sobre todo porque sí sufrí de acoso, pero no solo como acoso, sino acoso político. Entonces, cuando yo salí de la universidad, salí como con mi grupo lindo de literatura, con todos los estudiantes del departamento, que son los seres más hermosos que yo conozco, o sea, a uno lo apoyan en lo que sea y son muy lindos y son muy resilientes, o sea, son 100 personas hermosas, literal. Sí, somos un departamento bebé, pero todos son muy lindos y la gente se sigue apoyando, así haya gente ya graduada y todo. Pero yo sí dije, me pucha, o sea, lo que a mí sí me pasaba por la cabeza era esta gente que me conoce, que me tiene en redes sociales, que saboteara algo por lo que le estoy metiendo tanto amor. O sea, algo Mm, que yo digo, le estoy dando alma, corazón, tiempo, sudor, lágrimas, sangre, todo, y que por una pelea tonta, porque a veces la gente se lo toma personal, y como también lo que uno pone en redes sociales se lo toman personal y se enganchan y le pelean a uno, como esos pobres youtubers que suben como que todos los días les dicen que están horribles, que están gordos, que no sé qué, como que se lo toman muy personal la vida de los demás. Miércoles, o sea, no quiero porque lo van a relacionar conmigo y con todo el respeto al mundo, no es gente muy, muy amable, muy bonita, no es gente que te desee cosas lindas, sino es gente, o sea, fue tanto que a mí me tocó pedirle sabiduría a Atenea en medio de una discusión, porque ¿qué hago? O sea, literal me tocó recurrir a metodologías también de Andrea Lozano y fue recurrir a los dioses porque yo dije no puedo, o sea, estoy bloqueada. Entonces sí, como que ese amor lo he visto ahorita como con la editorial y me parece hermoso, como gracias por el recibimiento que le han dado al podcast, a la editorial, que la han apoyado, o sea, ya tenemos 200 seguidores en Instagram, somos unos Eso. bebés,
pero vamos creciendo. Tenemos una feria el sábado en Uniandes también. Sí, este episodio sale después, entonces fue el sábado 4 de mayo. Eh, Promoción en reversa. Promoción en reversa. eh, pero sí, al comienzo sí me daba mucho susto poner la cara por la gente que sí me conocía. Sobre todo por esa gente que me conocía y que yo sabía que sus intenciones no eran, ay, qué chévere, cómo le está yendo, como lo que uno le desea a los demás, a pesar de las cosas turbias que ocurren, sino seguir haciendo daño. Entonces yo dije, nada, y me costó mucho ponerle cara a la editorial, o sea, yo le creé mucho contenido, pero un día fue como, bueno, ya, o sea, lo voy a difundir en mi perfil y de malas, si no les gusta o si les gusta, pero lo voy a hacer y de malas. Pero sí, sí me tomó unos 4 mesecitos duros de decir, será, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Sí, ese pudor de antes de dar el salto, además está fundado en cosas que uno se imagina que van a pasar. Está como en un terreno de la imaginación, de lo posible. Y entonces uno se plantea ansiosamente un poco esta cantidad de escenarios terribles en los que van a pasar cosas muy malas, pero eso es como todo en la vida, o sea, a pesar de esos escenarios terribles, uno debe detenerse un momento y decir como esto es producto de algo que yo me estoy inventando, porque lo que está pasando ahora es como la evidencia fáctica, eh, pues no me da para que yo esté pensando en eso. Y ya después de que uno da el salto y comienza a crear contenido y pone la cara y hace payasadas en redes sociales, eh, uno se da cuenta de que en realidad a la gente no le importa tanto. No le importa nada, o sea, uno es demasiado paranoico y es como, no, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué hago? No sé qué. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y al final no, no pasa. O sea, la gente es como, qué chévere que lo estés haciendo y uno es como, ¿no te importa? Pero tú pareces- No. Y uno es como, ok, o sea, uno es demasiado paranoico, sí, a la hora de ponerle cara, sobre todo también por el círculo, ¿no? O sea, el círculo de literatos y sobre todo tu círculo, uno los veía y uno era como, no, Maris, esa gente sí no lee juvenil por nada al mundo. O sea, un círculo Pero, muy intelectual. pero o sea, lo que te digo, Mariana, todo es como una proyección. Es lo que nosotros imaginamos del otro, lo que creemos del otro. Y eso es lo que causa ese pudor. Em, Porque además en realidad yo sí siento que en general, ya hablando como del mundo de la literatura y el mundo de las artes, bueno, tal vez más en la literatura, que hay como esta obsesión con la intelectualidad y con ser muy inteligente y decir cosas sensatas y brillantes todo el tiempo. Hay mucho terror al fracaso, como a equivocarse, a decir pues, no cosas tan brillantes ni cosas tan inteligentes. Em, y como las redes sociales se asocian con la superficialidad, con lo pandito, con lo básico, con lo simple, eso es algo que el mundo intelectual ha decidido rechazar como, uy, las redes sociales, qué horror, eso es pura superficialidad, no hay nada profundo, ni brillante, ni... pero eso parte de un pensamiento, de una imaginación, de una proyección que imagina a ese otro, que es el que está en las redes sociales, como ese ser pandito, superficial,
Y en las redes sociales hay de todo. Eh, y yo que creía muy estúpidamente que a la gente no le iba a gustar esas cosas ñoñas de las que yo estaba hablando, pero la realidad es otra. O sea, en la realidad es que hay de todo. Y hay gente a la que eso no le importará, le parecerá snob, le parecerá presumido, arrogante, en fin. Pero hay otra gente que sí, que le interesa, que le gusta hablar de eso y se va a quedar viendo. Eh, y entonces, ¿por qué no participar de ese mundo? eh, si es un mundo en el que hay otras personas para discutir, eh, y lo único que nos detiene de participar en ese mundo es eso, los preconceptos, los estereotipos, ese otro imaginado, eh, que en realidad pues no es así. Eh, y entonces ahí vamos al encuentro de que hay gente que le gusta la literatura y se la pasa viendo cosas de libros en su Instagram y cosas de arte, y esa persona pues también está ahí. Eh, ¿Y por qué no tener una conversación con esa persona? ¿Por qué no participar de eso? Eso ha sido como una de las cosas más importantes que he encontrado en este devenir de las redes sociales. Pero sí, ¿no? Y después del miedo vienen cosas maravillosas y con eso me encantaría cerrar tu podcast y es, ¿cuál ha sido el reto más grande? O sea, aparte de todos esos miedos que has tenido, sobre todo porque eres muy constante, o sea, admiración total, crear contenido, aquí donde uno lo ve es un trabajo pesado, o sea, grabar y editar y una cosa y la otra. Yo le pregunté a Sebastián también, ¿tú cómo subtitulas? Cuando yo quería empezar, porque sus subtítulos también me parecían muy chéveres y aprender a usar CapCut tampoco es tan intuitivo, o sea, no es una aplicación difícil, pero toca cogerle el tirito y una cosa y la otra. Pues quiero saber cuál ha sido tu reto más grande y también qué ha sido eso que tú dices, sí, o sea, buf, voy excelente, esto me encanta, maravilloso, genial, divino, o sea, ya de este bus de ser creador de contenido no me va. Uy, yo creo que en general, más allá de mi caso personal, hay un gran reto en el mundo de la creación digital, y es que al fin y al cabo somos personas compitiendo por la atención de otras personas. Cuando uno se pone a ver redes sociales, pues le salen miles de videos y hay miles de personas creando contenido y todas estamos compitiendo por la atención de quien está viendo, ¿no? Como para que nos vean. Eh, entonces, ese es como un gran reto general, y ese reto únicamente se puede sobrepasar con ingenio, ¿no? Que es lo que siempre ha llamado la atención de las personas, el ingenio. Entre uno sea más ingenioso, más novedoso, pues no novedoso, más em, hábil con los elementos, con las herramientas que uno tiene, eh, alguien va a llamar la atención de lo que uno hace. Ese es un gran reto. Otro gran reto es crear contenido sobre cosas ñoñas. Ese ya es mi caso personal. Yo estoy creando contenidos hablando sobre esta gente, sobre Aristóteles, sobre libros, sobre teoría del arte, y esta otra persona está creando contenido sobre un chisme buenísimo. Incluso yo vería el chisme. Eh, entonces, ahí hay un gran reto, y es como la creación digital para las personas que creamos contenido artístico, contenido sobre literatura. Y ese es otro reto que solo se sobrepasa con ingenio, como haciendo conexiones em, insospechadas, aprovechándose de la cultura pop, como siendo muy em, ávido y muy lanzado con manipular esos materiales, con manipular la teoría, con manipular la literatura, con
a hacer nudos, a hacer cosas con eso para que llame la atención y sea algo interesante de ver y de escuchar. Y la cosa que me hace enamorarme de esto es, como ya dije, todos esos momentos que tengo todos los días en que la gente comenta cosas bellas y cosas que de otra forma no serían posibles. Es decir, esa persona que leyó ese libro lo leyó porque yo hice un video y ese video le llegó a esa persona. Y yo jamás podría haber hablado con esa persona porque tal vez vive al otro lado del mundo, eh, pero eso lo posibilitó ese canal que son las redes sociales. Eh, y yo sé que no es como el lugar más democrático de todos los lugares democráticos, porque pues al fin y al cabo tiene barreras, es decir, hay que ser una persona alfabetizada digital, hay que tener acceso a la tecnología, a los equipos que no todo el mundo tiene. Eh, pero al fin y al cabo es una plataforma en la que hay mucha gente y a la que en medio de todo, si tienes esos medios, puedes entrar y encontrarme con esas personas y con esas experiencias. Ha sido súper gratificante. eh, También me enseñan muchas cosas, me corrigen y en lo que me corrigen, pues yo también aprendo. Eh, entonces, eso es lo que me hace ser una persona muy constante. No voy a mentir, también me da alegría los números, es decir, como me están yendo muy bien. Eh, Eso pues también es una parte de la creación de contenido. Sería mentiroso decir que solo lo hago por el amor al arte. Eh, También hay Sería algo de... engañarnos, sería engañarnos. A todos nos gusta que nos echen florecitas, uno es como, Sí, y ver que la gente le da like a algo que tú hiciste y que decide seguirte. Pues eso también es muy gratificante, es un poquito tricky porque es como una droga, es como ver los números subir, eh, pero pues también se siente bien. eh, y es como una recompensa por hacer algo bien, por decir cosas interesantes, sobre todo cuando uno es honesto, como muy honesto en lo que está produciendo, pues se siente muy bien, porque es decir, aquí estoy yo, aquí está lo que yo sé, y a alguien más que diga, eso que estás diciendo me gusta, eso que estás haciendo me gusta, pues se siente bien. Uno es al final como un ser humano. sí, no, no hay nada más, no sé cómo decirlo, más, como que le gusta la atención que el ego de uno, o sea, saber que uno va bien, uno es como, ay, me echaron flores, o sea, uno se siente muy bien, uno es como, oh sí, soy lo mejor que ha pisado este planeta, porque el ego es así. Ay, no, genial, y genial, genial, de verdad que crees contenido de cosas que casi no se hablan, o sea, mi TikTok está poblado de gente fit, de chismes y de perritos. Mi Pero característico también hay TikTok es espacio para TikTok. eso. También hay espacio para los perritos. Es decir, o sea, puede convivir todo al mismo tiempo. Uno no tiene que ser una sola cosa. No, Eh, me encanta porque no, o sea, desde que salí de la universidad de encontrar como ese espacio conversacional, como lo eran las clases, porque nuestras clases no era hablemos del libro y solo del libro, sino que también era hablemos del libro con la película, hablemos del libro con la realidad, hablemos del libro con la cultura de hoy, o sea, yo creo que eso era lo que hacía que no se gozara tanto las clases y tener ese espacio en redes sociales, me encanta, o sea, siempre es como, nuevo video. El de Cleopatra me lo vi todo y yo, está buenísimo. Like, guardar. Ay, muchas gracias. Ese apoyo es el que hace que uno siga haciendo esto. No, es que de verdad es buenísimo porque aparte de que es entretenido, es un espacio de verdad para hablar de cosas que yo personalmente extraño mucho y que aprecio mucho porque es aprender divirtiéndose, o sea, no es aprender aprendiendo como, ay, sí, otro que viene a hablar
que Cleopatra no era no sé qué, sino que Chalala, sino que la manera como lo explica es como, por ejemplo, ayer mi miércoles me acordé de ti y yo, debería hacer un video de Hércules, como el Hércules de Disney, y porque Disney pintó a Zeus demasiado, demasiado buen papá, o sea, Demasiado buen padre, demasiado fiel, demasiado monógamo. o, o sea, ese hombre no bajaba del Olimpo, pero uno lo viene a conocer y uno dice, si supieran, si Si supiera. supieran todo lo que hizo. O sea, literalmente todos somos hijos de Zeus porque ese no perdonaba a Ollito. No perdonaba nada. Hoy sería un personaje tan absolutamente cancelado. O sea, un abusador, o sea, terrible, terrible, terrible. Abusador, acosador, o sea, la mejor historia es, se volvió una lluvia dorada para embarazar a alguien. Y yo, ah, Por- es una historia increíble, pero de verdad es genial porque no se encuentran esos espacios tan fácilmente en redes de aprender divirtiéndose y de ver cómo no, lo clásico no tiene que ser lejano a lo moderno, a lo nuevo, a lo que hacemos, como no tienen que convivir el uno con el uno y el otro con el otro, y no tiene que ser como ese, sino como ese sentido de purista, como que lo clásico es puro, ¿y cómo lo vas a mezclar con tú? ¿Qué te pasa? No, o sea, hay mucho que se puede meter ahí, de verdad, lo que te decía, eso fue mi motivación para decir, bueno, está bien, vamos a ver, como yo quiero entender por qué se pueden mezclar y lo vi, fue como, tiene todo el sentido del mundo y hay un montón de cosas que yo digo como, "Uf". O sea, este man algo se leyó de Aristóteles y de ahí también le metió mañita, pero no, nada, muchísimas, muchísimas gracias, Sebastián, por estar, por aceptar esta invitación tan hermosa y tan lejana. Prometo a todo nuestro querido público que cuando el podcast, mentira, cuando Catatumbo y todo ya siga organizándose y creciendo, vamos a tener un espacio presencial de podcast con cafecito, relajado, Bueno, chévere. me invita Mariana. Sí, 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 sí. Para que sea así todo bonito, como el de un Alfredo que uno ve y que tiene su sillita rosa y uno es como, se aguanta uno un podcast de 3 horas porque tiene un espacio bonito y porque cuenta severo chisme de tusa, relaciones desastrosas, relaciones Sí. abusivas, y ahí uno se lo aguanta. Pero no, muchísimas, muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Desde hoy también nos van a encontrar en YouTube a petición de nuestro público. Por ahí nos pusieron que por favor, que no se puede poner el podcast en el televisor, entonces que por favor lo subamos a otras plataformas. Entonces nos vamos a ver también en YouTube para que nos estén viendo, escuchando. Es el primero que va a tener cámara compartida, también video, porque de resto pues la gente se siente un poco incómoda con el hecho de un podcast y son como, ¿qué toca decir? Entonces yo les digo que si quieren apaguen la cámara, que no pasa nada, que es un espacio muy amable y no sienten tanto la presión de, ¿y si me equivoco, qué pasa? No, esto se edita, pues. No, pues No, muchas gracias a ti, Mariana, por invitarme a este espacio. Eh, yo sé que emprender en el mundo editorial es muy difícil. Y pues también auguro muchas cosas buenas para Catatumbo. Y aquí estoy yo para lo que necesiten. Y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hablar todo este tiempo. Yo siempre soy como una persona muy, em, como me da mucha vergüenza al final hablar y pensar que la gente estará diciendo como este man, ¿por qué está hablando tanto? Que se calle. Em, pero bueno, muchas gracias si se quedaron hasta aquí escuchándonos y espero que se repita. sí, 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 yo sé que se va a repetir cuando tengamos nuestro lindo estudio. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.